Quando eu falar no vivo. Eh, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erasmo Rodríguez, soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia y voy a ser el moderador de esta sala, la sala número 3 y la sesión en línea número 14. Bienvenidos todos los ponentes. En teoría tenemos 14 ponencias eh, sobre temas de agua, ambiente y sociedad del conocimiento. La metodología de las presentaciones son 5 minutos de presentación y máximo 2 minutos de preguntas de los participantes en la sala. Con esa introducción quisiera invitar a la primera ponente, la profesora Rosalba Mendoza Ramírez, quien nos va a hablar de las curvas guía como herramienta para el manejo de embalses. Adelante, profesora Rosalba. Profesora Rosalba. ¿Me escuchan? Sí, sí puede compartir su presentación, por favor, y adelante. Aquí la tengo, ¿la ven? No, ¿No? yo al menos no. Am, No sé los otros colegas la están viendo o no. a ver, me salgo. Yo no la veo. ¿Sí la ven? No, no la veo. No, no se ve. Comparto la pantalla. Sí, Aquí está mi presentación. ¿Ahora sí la ven? ahí viene en camino. Sí, ahí está, profesora. Entonces, adelante. El título del trabajo que les presento es, me salté, el primero era el de las curvas guía. Voy a empezar por el de análisis de convergencia de un método recursivo para determinar reglas de operación en un sistema de embalses que operan en cascada. Los autores del trabajo somos Rosalba Mendoza, su servidora, Ramón Domínguez, Eduardo Juan Diego, Maritza Arganis, Rosa Valencia y Eliseo Carrizosa. Pertenecemos al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Como introducción les comento que de los métodos recursivos, la programación dinámica ha sido empleada con éxito para determinar reglas de operación en sistemas de embalses naturales o artificiales, con diversas estrategias para salvar dos limitantes principales que tiene. La primera es la llamada maldición de la dimensionalidad y la segunda son los bucles infinitos que son propios de los métodos recursivos. El interés del presente trabajo se centra en analizar dos estrategias de paro en el proceso de optimización de la operación de un sistema de embalses que operan en cascada. En cada ensayo se cuantificó el tiempo de cómputo para encontrar la solución y si ésta lograba o no converger. Se partió de los trabajos de Mendoza et al. De 2012, 2014 y 2018, y la primera estrategia de paro que se tomó, que se denominó ensayo 1, fue tomar el valor absoluto de las diferencias entre dos iteraciones consecutivas. N es el número de etapas, NS es el número de estados, B de X es el valor de la función objetivo, Y es la iteración, y delta es la tolerancia que en este caso se estableció en 5 por 10 a la menos 3. El segundo ensayo fue, en vez de tomar el valor absoluto de las diferencias, tomamos ahora las diferencias al cuadrado.
El sistema en estudio es el llamado Sistema Hidroeléctrico del Río Grijalva, está en el sureste de México. Está compuesto por 4 embalses, los principales, digamos, son, o los más grandes en capacidad son Malpaso y La Angostura. La diferencia en capacidades, estoy hablando de que La Angostura tiene aproximadamente 13,000 hectómetros cúbicos y Malpaso 9,600. Chicoacén y Peñitas son muy pequeñas realmente, entonces lo que hacemos es tomar los 2 embalses grandes y determinar políticas de operación para ellos, y las políticas de operación de Peñitas y de Chicoacén se toman como si fueran derivadoras. La política de operación se determina con la programación dinámica estocástica. Les comentaba que para simplificar tomamos nada más las 2 presas más grandes. Se contó con datos de ingreso de los volúmenes de 1959-2020. El año se divide en 7 etapas y cada etapa se considera de 15 días. El valor para discretizar las variables de estado, el delta B, fue de 200 hectómetros cúbicos. Se determinaron las extracciones máximas y mínimas en función de las demandas del sistema y de la capacidad física del mismo. Esta tabla muestra las etapas, las quincenas integrantes de cada una de ellas y las extracciones máximas y mínimas para cada embalse. Las siguientes variables que tenemos que discretizar son la capacidad útil y el cálculo de las probabilidades asociadas a los volúmenes de ingreso. En el caso de la capacidad útil, lo que hacemos es tomar la capacidad, dividirla entre el delta B, y tenemos 65 estados para La Angostura y 46 para Malpaso. Para las probabilidades asociadas a los volúmenes de ingreso, lo que hacemos es agrupar los volúmenes de cada etapa, definir los intervalos de clase, contabilizar valores, y para cada intervalo se obtiene la probabilidad. La función objetivo y las penalizaciones de eventos no deseados, que en este caso son derrames, déficits y superar la curva guía alta o quedar debajo de la curva guía baja, se tomaron del estudio de Mendoza de 2018. El algoritmo de la programación dinámica se tiene codificado en 2 programas de cómputo. El primero calcula la componente no iterativa del proceso y en el segundo se hicieron las modificaciones pertinentes para poner las condiciones de paro en el proceso iterativo. Las pruebas se hicieron usando un equipo de cómputo con sistema operativo Windows 10, una arquitectura de 64 bytes, procesador de 2.20 GHz y 16 megas en RAM. Los resultados nos mostraron que en el caso del ensayo 1, el tiempo de cómputo empleado fue de 1 hora, 12 minutos y 26 segundos, sin lograr encontrar la solución cumpliendo con la tolerancia, y sale hasta alcanzar el número máximo de iteraciones, que en este caso fueron 100. Los valores de errores más pequeños se mantienen entre las 5 y las 7 unidades. La segunda alternativa encuentra la solución en la iteración, aquí no se alcanza a ver, pero en la iteración número 11, con un tiempo de 7 minutos 40 segundos. Aquí se puede ver que la política en los 2 ensayos no tiene cambios significativos, pero se puede ver que en el ensayo 1, el ensayo 1 tomando el valor absoluto de las diferencias, el proceso entra en uno de los ciclos pues eternos, ¿verdad? Iterativo, se queda, repite valores hasta llegar a la iteración 100. En el caso del ensayo 2 no pasa eso, solamente al cambiar de la iteración 6 a la 7 es que hay un ligero aumento en las diferencias que está calculando, pero a partir del 7 empieza nuevamente el proceso descendente hasta llegar a la iteración 11 cumpliendo con la tolerancia. Las conclusiones son que los resultados mostraron que a pesar de que la regla de operación no cambia, la condición elegida para estabilizar el proceso y lograr convergencia impacta el tiempo de cómputo, y entre más fina sea la discretización, mayor será el tiempo de cómputo requerido, y por tanto mayor importancia cobrará la elección de la condición de paro. Eso es todo de esta primera presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Rosalba, por su intervención. ¿Habría espacio quizás para una pregunta de los participantes en la sala? Si quisieran abrir su micrófono y lanzarla de viva voz, les agradecería. Yo le preguntaría, el solo cambio en la función objetivo es el que está causando la mejor convergencia a la alternativa 2, ¿verdad?
No, la función objetiva es la misma, profesor. Lo que cambiamos es la forma en que vamos a parar el proceso. Ok, Esa es la única diferencia. ok, listo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces, profesora Rosalba, la invitaría para su segunda ponencia, que es acerca de las curvas guía, por favor. Sí, sí, profesor. Una disculpa. Va a la siguiente. ¿Ya la están viendo? Estamos Sí. viendo la misma. ¿Están viendo la misma? Sí, Vuelvo a... Déjenme ver cómo me salgo nuevamente. es la 45, profesora. Sí, déjenme... creo que debo de volver a compartir, ¿verdad? Es esto. Sí, creo que sí. Ok. O sea, dejar de compartir y volver a compartir. Ajá. Ahí la estamos viendo bien, profesora. Perfecto. Si Entonces, quisiera ¿puedo comenzar empezar? entonces. Sí, por favor. Buenas tardes nuevamente. El título ahora es Las curvas guía como herramienta para el manejo de embalses. Los autores somos los mismos del trabajo pasado. Como introducción les comento que el manejo de los sistemas de almacenamiento de agua se hace buscando el balance entre el cumplimiento de las demandas de uso del recurso y evitar su dispendio. Lo primero busca cubrir necesidades tanto de la población como de actividades económicas, y lo segundo, evitar desfogues que causen inundaciones o daños por inundaciones aguas abajo de los sistemas. Buscando este balance, las dependencias oficiales en México buscan establecer límites, tratando de evitar que se llegue al NAMO, para lo cual se define una curva guía alta, o alcanzar el NAMINO, para lo cual se define una curva guía baja. El objetivo del estudio fue proponer y evaluar una función objetivo que tome en cuenta penalizar el salir de estos límites, los límites de las curvas guía, y aplicarla en uno de los sistemas de almacenamiento más importantes de México. El punto de partida fue el estudio de Mendoza et al. De 2018. Nuevamente la metodología para determinar las reglas de operación es la programación dinámica estocástica. El sistema en estudio es el sistema hidroeléctrico del río Grijalva. Otra vez les comento que la gran diferencia en las capacidades de almacenamiento permiten trabajar el sistema o reducirlo de 4 embalses, que es La Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, definir nada más políticas de operación para las dos presas grandes. El delta B que se seleccionó ahora fue de 600 hectómetros cúbicos. Con esto la capacidad útil de La Angostura queda dividida en 22 estados, la de Malpaso en 16. Aquí las etapas son mensuales. La primera agrupa los meses de noviembre y diciembre, la segunda octubre, la tercera septiembre, la cuarta agosto, la quinta está integrada por los meses de junio y julio, la sexta por los meses de enero, agrupa los meses de enero a mayo. Las extracciones para las etapas que consisten en un solo mes, en unidades delta B, una extracción mínima de 1 para la Angostura, máxima de 5, 2 mínimo para Malpaso, 7 máxima para Malpaso. Las de 2 meses tienen 2, 10 y 3, 13, y la de 5 meses, 5, 24 y 7, 32 respectivamente. La función objetivo que se plantea es maximizar la energía generada por el complejo, pero penalizando eventos no deseados. En el estudio del 2018 solamente penalizábamos derrames y déficit, y ahora agregamos el rebasar la curva guía alta o quedar debajo de la curva guía baja. El trabajo del 2018 tenía datos de ingreso de 59 a 2010, ahora tenemos hasta 2020, lo cual nos lleva a recalcular las probabilidades de los volúmenes de ingreso. Estas dos gráficas muestran las probabilidades para la presa de La Angostura, aquí están las 6 etapas, y estas son las de Malpaso. Se plantearon 2 ensayos. El primero era contemplar los 4 eventos, penalizar los 4 eventos que no se quiere que se presenten con estos valores, y el ensayo 2 quitamos las penalizaciones por rebasar o quedar debajo de las curvas guía. Los resultados mostraron que en ninguno de los 2 ensayos, ni en el 1 ni en el 2, se presenta el evento de déficit.
El evento de derrame no se presenta en el ensayo 1, que es el que penaliza el que tiene todas las penalizaciones. El ensayo 2 tiene un derrame importante en Malpaso de 1.802 hectómetros cúbicos. Hay una diferencia de 12 puntos entre la generación de energía en Malpaso entre el ensayo 1 y el ensayo 2. En estas gráficas se muestra la evolución de los niveles de almacenamiento en la angostura. Se puede ver que realmente la angostura no tiene un cambio notable en los dos ensayos. Sin embargo, Malpaso sí los tiene. Malpaso, cuando se le deja sin el control de la penalización de las curvas guía, mantiene niveles de almacenamiento altos. Aquí este es sin el control, este es con el control de las curvas guía. Como conclusiones, los dos ensayos planteados mostraron que incluir en la función objetivo la penalización por rebasar la curva guía alta y quedar debajo de la curva guía baja permite mantener niveles de almacenamiento que controlan mejor un evento climatológico extremo. A pesar de que se genera mayor cantidad de energía al no incluir el manejo de las curvas guía, aproximadamente es un 6% lo que aporta Malpaso, se hace a costa de mantener niveles de almacenamiento altos en la presa, lo que lleva inherente el riesgo de derrame ante un evento que no le permita al complejo tener el suficiente colchón para manejar la avenida, tal y como ocurre en la simulación. Se agradece a la DEGAPA UNAM el financiamiento del proyecto PAPIT IN 1004 que dio origen a la presente investigación. Eso es todo. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Rosalba. No sé si alguno de los asistentes a la sala tendría alguna pregunta. Profesor Marcos, adelante. Sí, quería hacer una consulta. En la función objetivo tuvieron en cuenta, bueno, quisieron maximizar la producción de energía y tuvieron en cuenta las demandas de la población, los excesos y los déficits. Quería saber si de alguna forma en los déficits estaba incluido algún caudal ambiental o ecológico, o si tuvieron en cuenta eso, y si en definitiva queda garantizado que siempre pase agua a través de las presas. Sí, por supuesto, profesor. Se toma en cuenta, el sistema tiene muchísimas restricciones, es uno de los sistemas más importantes en México, entonces las dos dependencias que lo manejan, por un lado, la Comisión Federal de Electricidad lo que quiere es generar la mayor cantidad de energía, y la Comisión Nacional del Agua lo que busca es la seguridad en el complejo, entonces siempre dejan que se satisfaga tanto necesidades poblacionales, caudal ecológico. Es un sistema muy cuidado, profesor. Gracias. No sé si alguien más quisiera intervenir. Yo tendría una pregunta. ¿La normatividad en México les impone esa penalización por sobrepasar las curvas o no? No, la normatividad no, profesor, pero le digo, las dos dependencias que se encargan del manejo de los sistemas hidráulicos en México buscan siempre tratar de mantener, por un lado, generación, pero también la seguridad del complejo y la seguridad de la población de aguas abajo, ¿no? de los sistemas. Muchas gracias por la respuesta. Quisiera invitar en este momento a nuestro tercer ponente, Juan David Herrera Galvis, quien nos va a hablar del análisis de los instrumentos de planificación del recurso hídrico en las subzonas hidrográficas del Catatumbo colombiano. Sí está Juan David con nosotros, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Si me permiten compartir, por favor, porque creo que la otra persona todavía no ha finalizado la opción de compartir. ¿Cómo la quito? Ya le puse pausar. Arriba dice. Gracias. Allá. Muchísimas gracias. ¿Me confirman si se visualiza en pantalla completa? Ahí se ve bien, Juan David. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Listo. Bueno, yo vengo a presentarles este pequeño trabajo. Hace parte de un trabajo, digamos, de mayor alcance metodológico sobre, pues, el diagnóstico de los procesos de planificación enfocados, pues, hacia el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en el Catatumbo colombiano. Entonces, pues, este pequeño trabajo se enfoca en analizar
los instrumentos de planificación del recurso hídrico en las subzonas hidrográficas del Catatumbo para mirar qué componentes abordan en términos de gestión del riesgo de desastres y cambio climático. Este es un trabajo pues, en colaboración de las Universidades Autónomas de Manizales y Francisco de Paula Santander Ocaña en Colombia. Y pues a manera de introducción, pues es necesario recordar pues que la gestión del recurso hídrico ha tenido como una fuerza representativa en términos del abordaje en políticas públicas desde 1992, cuando se celebró la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente. En el caso, pues digamos, de América Latina y el Caribe, a partir del siglo XXI, sus políticas públicas empezaron como a perder fuerza en términos del abordaje a nivel sectorial y territorial, y consecuentemente Colombia pues también tiene este tipo de eventualidades en donde vemos una política nacional, digamos, estandarizada, pero que no es abordada en los territorios. Justamente, pues, uno de esos casos es la cuenca Catatumbo, que pues es una zona hidrográfica considerada dentro del ordenamiento hidrográfico de Colombia. Es compartida con Venezuela, porque los afluentes, pues, digamos que nacen o tienen sus zonas de recarga en Colombia y posteriormente drenan hacia el lago Maracaibo en Venezuela. Esta cuenca en Colombia pues está dividida en 8 subzonas, que son esos 8 polígonos que ustedes están viendo ahí en el mapa. Como se pueden dar cuenta, es una zona hidrográfica que se encuentra al nororiente del país. Y justamente sobre esos 8 subzonas nos enfocamos nosotros para hacer el análisis de los instrumentos de planificación, teniendo en cuenta que la política pública colombiana aborda, digamos, un instrumento de planificación denominado Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, o PONCA, como se le denomina a la sigla de este instrumento, que se enfoca en las subzonas hidrográficas, en realizar el proceso de ordenación de las subzonas hidrográficas. Entonces, básicamente, ese proceso de ordenamiento, pues, requiere primero hacer un proceso de planificación que corresponde a formular como tal la política o el instrumento de planificación, que es el PONCA, y luego posteriormente implementarlo donde ya se ejerce como tal el proceso de ordenamiento. Entonces, para ello, pues, nos enfocamos, pues, en analizar primero estos instrumentos. Evidenciamos que en todo Catatumbo solo existen 3 instrumentos formulados, ninguno de los 3 está implementado, y en esa medida determinamos unos criterios, con ayuda, pues, de los expertos temáticos, para revisar lo formulado en los instrumentos, pues, digamos, vigentes. Entonces, analizamos estos criterios que están aquí en esta lista de chequeo, ¿cierto? Correspondiente hacia la subzona, pues posee un instrumento de este tipo, si tiene estudios técnicos de gestión del riesgo de desastre, de cambio climático, y qué medidas tiene abordadas en cada uno de los 2 tópicos. Entonces, pues nos encontramos que de las 8 subzonas hidrográficas, solo 3 tenían instrumentos formulados, una de ellas algodonal, que se encuentra al occidente. Esta es la subzona hidrográfica que se comparte con el departamento del Cesar y el departamento del norte de Santander en Colombia. Básicamente era la que poseía el instrumento de planificación más actualizado, poseía los 4 estudios técnicos de gestión del riesgo de desastres mínimos que pues reglamentan la normatividad colombiana, que corresponden a inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales y avenidas torrenciales. Su PONCA pues estaba formulado al año 2018, no tenía estudios técnicos de escenarios de cambio climático, y en medidas formuladas para gestión del riesgo de desastres y cambio climático solo establecía avanzar con los procesos de monitoreo, teniendo en cuenta que el despliegue tecnológico de estaciones de monitoreo meteorológico e hidrológico pues es todavía bastante débil en esta subzona. Justamente como producto principal de este proceso de revisión se resalta pues esta zonificación desarrollada por el proceso del PONCA, en la cual se incorporan algunos de estos elementos, sobre todo en términos de gestión del riesgo de desastres, donde se pueden ver algunas áreas que pues tienen cierta significancia, teniendo en cuenta de que son áreas que se deberían
optimizar o, digamos, abordar desde un punto de vista de adaptación y mitigación del cambio climático. En el caso de la cuenca del río Zulia, de la subzona, perdón, del río Zulia, que es esta que está señalada con la flechita roja, la de color como un azul tenue, esta se encuentra hacia el occidente del departamento del norte de Santander. Al igual que la anterior subzona hidrográfica, también tenía los mismos elementos, exceptuando pues los escenarios de cambio climático. Era un PONCA también actualizado el año 2018, fue liberado unos meses antes que la de Algodonar. Y se resalta de que acá, en términos de medidas, ellos, digamos, tienen unos programas formulados en los cuales priorizaban la implementación de un sistema de alertas tempranas, de los cuales ya hay un adelanto por parte de una universidad de la zona. Y en el caso de Pamplonita, que es la última cuenca con instrumento de planificación formulado, la de color naranja, que está señalada con la flecha verde, esta subzona hidrográfica, digamos que tenía como el PONCA más desactualizado de los tres. Solo poseía estudios de inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales. No habían estudios relacionados con incendios. Habían unos estudios sobre dinámicas de precipitación y temperatura que permitían como abordar como un brochazo inicial a lo que es el análisis de cambio climático, pero no desde el punto de vista de escenarios. Y en temas de medidas formuladas, solo tenían formuladas medidas para la gestión del riesgo de desastres enfocadas a fortalecer el tema del conocimiento del riesgo, en el cual pues también han avanzado con esta iniciativa de sistema de alertas tempranas que pues empezó en estas dos subzonas, Pamplonita y Zulia, y que se ha ido extendiendo hacia el resto de la cuenca Catatumbo. En temas de mitigación y Perdón, lo adaptación, interrumpo, Juan David. El ya voy a tiempo terminar. se acabó, por favor, sí, Sí, redondea ya voy a rápidamente. terminar. En términos de medidas de adaptación, pues no, de mitigación del cambio climático no se poseía pues absolutamente nada. Y pues esto nos llevó a concluir que básicamente existen unas deficiencias en términos del monitoreo en la cuenca, ¿cierto? Sobre todo pues porque es una cuenca con presencia de conflicto armado, tiene un despliegue tecnológico limitado y existen unas potencialidades articuladas a las políticas públicas a nivel nacional, como la estrategia 2050, la política de gestión del recurso hídrico y las políticas relacionadas con planificación y ordenamientos de cuencas, que sobre todo priorizan el ordenamiento con fines de fortalecer las situaciones de casos sectoriales como el sector agropecuario y el sector minero, que son fuertes en el departamento y que requieren de esta información para poder planificar mejor sus intervenciones en el territorio. Los agradecimientos y una parte de las referencias pues empleadas para este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Desafortunadamente no tenemos espacio para hacer preguntas. Si alguien está interesado, contactar directamente a Juan David. Quisiera invitar al siguiente expositor, es Giovanni Carlo Flores, quien nos va a hablar de la caracterización de la sequía, revisión de las metodologías y enfoques implementados en casos de estudio en México. Sí se encuentra con nosotros Giovanni, ¿verdad? Yo lo había señalado que sí estaba. Giovanni. Creo que no está. Ruth Hernández sí está, ella sería la siguiente. Nos han pedido a los coordinadores de las salas que respetemos los tiempos porque ya están en la agenda. Entonces, eso voy a hacer, atender esa recomendación y entonces nos veríamos en 5 minutos, si les parece, a no ser que el expositor actual llegue. ¿Sí? Entonces, a las 15:54, en 5 minutos, arrancaría Ruth, por favor. Una pregunta era...
Adelante. Gracias. Bueno, voy a hablar de la percepción del riesgo sobre la contaminación del curso alto del río Lerma bajo diferentes dimensiones, proyecto en el que he trabajado con el doctor Humberto Salinas Tapia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sabemos que el río Lerma tiene una problemática demasiado conocida a nivel internacional por su contaminación y hay muchos estudios que se han realizado al respecto. Sin embargo, sobre la percepción del riesgo específicamente en esta cuenca, en la parte alta, no existen estudios previos que puedan sustentar una investigación ante esta problemática. Por eso, el objetivo de esta investigación fue identificar la percepción del riesgo sobre la contaminación de este río entre la población ribereña para contar con herramientas que ayuden a la toma de decisiones ante la problemática social. Como materiales y métodos tenemos que primero se seleccionó una población como zona de estudio para poder elaborar o para poder investigar entre la población esta problemática. Entonces se analizaron 11 puntos de muestreo de la calidad del agua con información de la Comisión Nacional del Agua de acá de México, en donde se establecieron los niveles más altos de contaminación para posteriormente diseñar un instrumento de medición que fuera evaluado por expertos, que tuviera una validación psicométrica y luego se aplicara el instrumento entre la población seleccionada. Tenemos aquí que como selección de la zona de estudio, bueno, surgió el poblado de San Pedro Tlaltizapán, que forma parte del municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, porque los niveles de contaminación que tenían en cuanto a, por ejemplo, materia, coliformes fecales fue excesiva, además de que la población, el mayor número de población estaba específicamente ubicada en este punto. Por eso se tomó en cuenta esta zona de estudio. Como resultados podemos ver que bueno, sí, ellos tienen una percepción, pues, que ellos manejaron elevada, pero a partir de este cuestionario que se aplicó, que se puede ver aquí en la tabla, en donde se evaluó tanto el nivel de percepción general del riesgo, como el conocimiento específico y datos demográficos de esta población, entre muchísimos otros datos que se manejaron en una investigación mayor. Entonces se aplicaron 285 encuestas fueron en línea porque nos tocó justo en tiempo de pandemia, en donde se obtuvo un resultado positivo de alfa de Cronbach de 0.867, una esfericidad de Bartlett de 0.000, y el conocimiento específico con respuestas diversas que no fueron analizados de manera psicométrica. Entonces, los resultados, ahora sí vamos a analizar un poquito. La percepción de estas personas ante la contaminación de este río, que bueno, aquí en la zona es muy conocida la problemática, pareciera que ellos sí tienen una percepción realmente elevada, ¿verdad? Ellos dicen que sí, que la situación del río Lerma hace que se pierdan plantas, animales, que también hay ausencia de peces y que afecta mucho a la población. Ellos dicen que están muy preocupados, demasiado preocupados por la problemática del río Lerma. Sobre todo están preocupados por el contacto directo con el agua contaminada, porque en esta zona, en estas fechas de octubre, un poquito septiembre, se inunda toda esa parte, entonces toda la contaminación del río llega a sus hogares. Están muy preocupados por eso y también por los olores, en donde varias escuelas han suspendido actividades por los olores tan fuertes que emanan del río. Entonces sí conocen la problemática y sí tienen una
pareciera que tienen una contaminación del riesgo elevada por estas cuestiones, pero en los resultados también surge, ¿verdad?, la situación de que en realidad no se sienten responsables. Ellos dicen que no son responsables tanto de la problema, o sea, pueden contribuir a la solución, pero ellos no, ni son responsables, ni tampoco son los responsables de dar solución, solamente pueden contribuir. Entonces, con esto se puede concluir que no, realmente la percepción del riesgo que tienen no es realmente genuina, porque no se están haciendo responsables de la problemática. Entonces, la apropiación del conocimiento que ellos tienen, de acuerdo con el conocimiento en la encuesta, pues realmente no tienen un conocimiento tan profundo de la problemática o del por qué está contaminado el río. Entonces, toman decisiones con base en sus propios criterios y en su propia cultura histórica y de conocimiento generalizado entre la población, y esto no les permite tener una responsabilidad social, ni tampoco les permite tomar decisiones para poder dar solución a este río. Entonces yo con esto concluyo, ¿verdad?, que los contaminantes mayores que se encontraron en este curso alto del río Lerma, pues fueron principalmente microbiológicos. Muchos también se encontraron de materia orgánica, también hubo de metales pesados, aunque menor intensidad. Y bueno, la mayor contaminación, dijimos que es por coliformes fecales, que está ahí en la zona de San Pedro Tlaltizapán, y como ya comentamos, su alta percepción o supuesta alta percepción del riesgo no coincide con la disposición de resolver la problemática de este río. Entonces, estas son las conclusiones de mi trabajo y quiero respetar el tiempo. Aquí termina mi participación, agradeciendo a la Universidad Autónoma del Estado de México, al Instituto Interamericano de Ciencia y Tecnología del Agua y al Laboratorio de Calidad del Agua de la Comisión Nacional del Agua acá en México, que proporcionó muchísimos datos de laboratorio para poder realizar los análisis de contaminación, calidad del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ruth. Creo que tenemos espacio para una pregunta como máximo, que si alguien quisiera formular alguna pregunta. Yo me atrevería a preguntarle, Sí. ¿qué impacto creen ustedes que tuvo el haber hecho las encuestas en línea con respecto a haber ido al campo y haber hecho las encuestas de manera presencial? Justo esta es una pregunta medular, porque nosotros no tuvimos permiso de ninguna autoridad para acudir a hacer nuestra evaluación cualitativa, que es la segunda parte que vamos a realizar próximamente. Pero, sin embargo, sí tuvimos mucha respuesta porque se recibieron 1000 retroalimentaciones de la población, solo que nosotros tomamos nada más 250 porque la mayoría fueron inconclusas. Entonces, entendemos que sí hay que hacer un trabajo de investigación cualitativa y con eso se va a redondear la investigación, que es lo que pretendemos para toma de decisiones. Muchas gracias. Al contrario. Quisiera preguntar si en la sala se encuentra José Luis Aragón. Si se encuentra, si quiere abrir su micrófono porque no lo escuchamos en este momento, por favor. Ya está abierto, ¿me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Entonces, quisiera invitarlo a hacer su presentación que se denomina Efecto de presa sobre el régimen de flujo, casos de estudio. Entonces, adelante, José Luis. Claro que sí, enseguida. Ahí estamos viendo su presentación, así que adelante, por favor. Sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Pues el tema de esta presentación es efecto de las presas sobre el régimen del flujo. Es un caso de estudio producto de un proyecto en desarrollo que actualmente están trabajando pues, personal de la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Ingeniería y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto es un proyecto bastante amplio que tiene que ver con analizar las consecuencias que hay sobre el Golfo de California debido a las actividades que se desarrollan en las cuencas vertientes al mismo y también en el propio Golfo de California. Para ello, en este trabajo general, se decidió utilizar la metodología de la fuente al mar, que incluye pues estas dos fases, análisis e implementación. Dentro de la primera fase tenemos 3 pasos, caracterización, participación y diagnóstico, en donde nos encontramos en este momento
En primer lugar, se hizo un estudio a nivel macro, esto es de todas las cuencas que desembocan al Golfo de California, pero para tener una mejor percepción del problema, también se está haciendo pues un estudio a nivel micro, en este caso pues a nivel de cuenca. En este trabajo que les vamos a presentar, tiene que ver con la cuenca del Río Fuerte, esta que estamos viendo por aquí en pantalla, ¿sí? En este caso, la superficie general del proyecto tiene alrededor de 700,000 kilómetros cuadrados. La cuenca del Río Fuerte tiene aproximadamente unos 4,000 kilómetros cuadrados, que es la que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Dentro de esta cuenca es una cuenca con bastantes actuaciones, dado que tiene pues más de 13 presas grandes, esto es con cortina mayor a 15 metros de altura, 10 presas medianas o cortinas y 5 pequeñas, de tal manera que las alteraciones en la misma son importantes. Sabemos, por un lado, que los ríos pues tienen distintas funciones ecológicas, hidrológicas e hidráulicas, y adicionalmente de que pues el recurso del mismo pues se utiliza para satisfacer las demandas asociadas a las actividades que se desarrollan en la misma. Sobre todo la agricultura, que en nuestro país demanda pues alrededor del 75% de los usos del agua, siguiéndole por ahí pues el uso destinado a las personas o la distribución de agua potable, que anda por ahí entre el 10 y el 15%. De tal manera que para ello es necesario construir estas obras hidráulicas, las cuales pues generan distintas alteraciones o impactos sociales y ambientales sobre el cauce, ¿sí? Y en este caso vamos a analizar una presa, en este caso la presa El Majón, que entró en operación pues hace 70 años aproximadamente, en 1956, la cual tiene una altura de cortina de 81 metros aproximadamente, un volumen de almacenamiento útil de casi 3,000 hectómetros cúbicos, y para ello pues nos vamos a apoyar por aquí de algunas estaciones hidrométricas. Aquí en pantalla podemos ver representado con este triángulo en color azul la presa El Majón. Tenemos estaciones hidrométricas aguas arriba, la 137, justo aguas abajo, la 197, y casi en la desembocadura al mar tenemos la 185, con la cual nos va a permitir evaluar algunas de las características con respecto al régimen del flujo. Para ello se implementó esta metodología que consiste en 5 pasos: tener una serie de tiempo de caudales adecuadas, analizar la tendencia de dichas variables con pruebas estadísticas, por ejemplo, Mankental y Petit, estimar caudales ecológicos, caracterizar el régimen del río antes y después de la construcción de la presa, y evaluar políticas de operación del embalse con estas metodologías que podemos ver en pantalla. Pues en primer lugar tenemos por aquí las series de tiempo, ¿sí? En la parte superior tenemos los caudales medios anuales de distintas estaciones, la 137, que es la de más aguas arriba, la 197, que es la que está ubicada justo abajo del embalse, y la 185, que está ubicada casi en la desembocadura al mar. ¿Qué observamos? Pues la que está aguas arriba de las presas tiene una tendencia creciente, la que está aguas abajo de la presa El Majón tiene una tendencia ligeramente descendente, y la que está en la desembocadura al mar, pues también tenemos una tendencia de caudales a disminuir, y también observamos que los caudales mínimos que observamos pues andan prácticamente llegando a cero. Aquí tenemos la serie de caudales medios diarios con la cual se hizo el análisis, y se aplicó esta metodología RBA que teníamos por ahí, donde se analizan, primero los métodos de tendencia con Mankeldan, y observamos algunos meses, por ejemplo, abril y agosto, que tienen tendencias significativas decrecientes. Se hizo por aquí un análisis de caudales ecológicos, y también por aquí en los meses de abril-mayo tenemos problemas también, dado que no se cumple con ellos, ¿sí? En cuanto a los resultados de la prueba para calcular la alteración hidrológica, encontramos aquí pues algunos de los factores o de las variables analizadas que tenemos aquí en color rojo, donde observamos que existe alguna alteración hidrológica por el efecto de la construcción de la presa, que van hasta
Aquí tenemos algunos errores absolutos, hasta del 45% aproximadamente. Y en la parte derecha, pues observamos un poco el comportamiento de las variables, ¿sí? Otros resultados adicionales, en este caso, evaluando un poco la operación de la presa, que nos indican que más allá del 52% se encuentra fuera de un rango marcado por la metodología RBA, de tal manera que pues no se toman en cuenta, o mejor dicho, estamos fuera del comportamiento de los caudales antes de la construcción de la presa, ¿sí? En función de estos análisis que encontramos, bueno, pues que hay tendencia significativa decreciente en los meses de abril y agosto, ¿sí? La alteración hidrológica, existe alteración hidrológica, entre ellos un retardo temporal en la ocurrencia de caudal máximo anual, disminución en la magnitud de caudales medios, diarios, semanales, mensuales y estacionales, disminución en la magnitud de caudales de marzo a mayo, ¿sí? Y en cuanto a la operación del embalse, pues esta operación, pues según nos indican los primeros resultados, no es adecuado. Por lo tanto, y también, pues que no existe una variabilidad temporal de la zona. Pues con esto, pues terminó la presentación y pues agradezco su atención. Si hay alguna pregunta, si el tiempo lo permite, con gusto. Muchas gracias, José Luis. Habría espacio para una pregunta si quisiera formularla a alguno de los asistentes a la sala. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. Adelante, por favor. Específicamente dices que la operación del embalse no es la adecuada. ¿Cómo se opera el embalse? ¿Bajo qué condiciones? Aquí no nos metimos a la política de operación, simplemente analizamos los caudales aguas abajo del embalse. ¿Cómo decidimos si es buena o mala la operación? Tratando de que los caudales que ocurrían antes de la construcción de la presa traten de que se reproduzcan en un cierto rango, en un valor medio más un valor mayor o menor. Si se conservan dentro de ese rango, se puede decir que tiene buena operación. Si se encuentran fuera de ese rango, se puede concluir que tienen mala operación. No nos metemos a las políticas de operación del mismo. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Quisiera preguntar si en la sala se encuentra Lina María Aguirre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya podría colocar su presentación en la pantalla? Sí. Claro que sí, ¿me confirman si me están escuchando? Sí, Lina. Listo, perfecto. Entonces ya. Y ya estoy presentando, no sé si confirman. Listo. ¿Se ve bien? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Mi investigación se titula Cambio climático en la cuenca alta del río Chicamocha, en Colombia. Los autores son Lina María Aguirre Otálvaro, quien les habla, Yacel José Acosta Salas y Edison Ramiro Cepeda Arias. La presente investigación identifica el comportamiento hidroclimatológico en la cuenca alta del río Chicamocha, en el departamento de Boyacá, y analiza fenómenos atribuidos a la variabilidad climática y al cambio climático a escala de cuenca. Debido a que en la zona se han presentado diferentes problemáticas asociadas en algunos casos a esa variabilidad climática y en otros al cambio climático. Entonces, la investigación pretende identificar qué ha sido variabilidad climática y qué ha sido también asociado al cambio climático. La metodología presentada es una metodología cuantitativa de alcance correlacional, donde pretende conocer mediante un análisis de tendencias de series de tiempo la relación o grado de asociación que existe entre variables hidrometeorológicas con el cambio climático y con la variabilidad climática en la zona de estudio. En cuanto a la metodología, se hizo una recopilación de información de estaciones hidroclimatológicas que cumplieran pues una normal climatológica de mínimo de 30 años. Se hizo pues un análisis exploratorio de los mismos con un análisis de consistencia, homogeneidad y validez para identificar la pertinencia de los datos. Después de hacer ese análisis se hizo un estudio de esas variables enfocado a los dos aspectos, uno a la variabilidad climática y el otro a las tendencias existentes relacionadas al cambio climático. Y en cuanto a la variabilidad climática se hizo tres aspectos en cuanto a
al análisis hidroclimatológico en el dominio del tiempo y en el dominio de las frecuencias. En cuanto a las tendencias, se hizo ese análisis mediante la prueba de Matt-Kendall y el estimador de la pendiente de SEN. Después se hizo una espacialización de las mismas teniendo en cuenta esa magnitud que se puede evidenciar tanto al aumento o la disminución de esas tendencias, de esas variables en cuanto a precipitación, temperatura y caudal, y pues se hizo un análisis de los mismos. Aquí podemos observar las estaciones que se tuvieron en cuenta. En precipitación tenemos 25, para temperatura 6 y para caudales 11 que cumplieran con esa norma climatológica. En cuanto al análisis exploratorios de datos, se hizo una identificación de datos anómalos con un diagrama de cajas. Se hizo también el llenado de datos faltantes. Se identificaron las estaciones que no tuvieran mayor del 30% de datos faltantes y después se hizo pues con el programa tramo ese llenado de datos faltantes de estaciones con registros inferiores del 30% de esos datos. También se hizo el análisis de homogeneidad con datos estadísticos, con una prueba básicos, con pruebas de Matt-Windel para identificar ese porcentaje homogéneo de las variables y las estaciones, un análisis gráfico y pues pruebas de aleatoriedad y normalidad. Esta en cuanto a la primera fase del análisis exploratorio de los datos en cuanto a la homogeneidad y consistencia. Ya se hizo posteriormente un análisis hidroclimatológico en la cuenca a nivel de comportamiento estacional y anual, donde se evidenció en el comportamiento estacional una relación bimodal en cuanto a las tres variables y también pues anual. Después se hizo un análisis en el dominio del tiempo para identificar la periodicidad de las variables y se pudo corroborar con el dominio de las frecuencias cuál ha sido ese fenómeno asociado a pues por ejemplo, en qué épocas teníamos, digamos, un fenómeno como el ENSO o también que era influencia con la zona de convergencia intertropical. Entonces también se pudo correlacionar con lo que les mencioné anteriormente. Ya en cuanto a la parte de cambio climático, se hizo, como les mencioné, la prueba Matt-Kendall y el estimador de la pendiente de SEN, donde para cada una de las estaciones a nivel tanto anual y mensual se puede identificar ese incremento. Entonces aquí podemos observar en cada una de las estaciones como manera de ejemplo ese incremento. Y finalizando pues ya el estudio, se hizo una espacialización de las mismas con sus magnitudes en función a esas estaciones que se encontraron pues tendencias en función a esa metodología pues mencionada. Se encontró entonces que en la zona, en la precipitación se encontraron 5 estaciones con tendencias al incremento, en caudal máximo una en disminución, en caudal medio no se encontró, caudal mínimo 2 tendencias y se encontró entonces una relación directa en que la zona o los municipios donde tenían presencia de tendencias de cambio climático es preciso los municipios de gran desarrollo industrial en la cuenca alta Río Chicamocha, como Itama, Tunja, Sogamoso. También podemos concluir que se identificaron señales existentes muy notorias al cambio climático, como los observamos en los mapas. Se evidencia una relación existente entre esas tendencias con las actividades antropogénicas y también la investigación es una fuente de información y una herramienta para comprender mejor esas dinámicas climáticas históricas en la región a escala de cuenca. Y también se evidencia una falta de instrumentalización para la medición de esas diferentes variables y más que todo en la temperatura y caudal, comparándolas con la precipitación que teníamos 26 y en temperatura y caudal pues eran muy pocas. Y como a manera ya de conclusión final, porque siento que es como el objetivo del estudio, un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y su cultura, pues es un árbol sin raíz. Entonces es importante conocer ese comportamiento histórico, tratar de separar estos dos conceptos tan importantes y tan mencionados hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Quisiera preguntarle a los asistentes a la sala si hay alguna pregunta. Tendríamos espacio para hacer una. Y
Yo quisiera hacerte una pregunta, Lina. Ustedes buscaron evidencias y separar el tema de variabilidad y cambio climático. Quiero saber si en la región ustedes tenían estudios de cambio climático que les marcaran ciertas tendencias y si tenían eso, si es coherente con los resultados que ustedes obtuvieron. No, señor. Actualmente, pues cuando se hizo la investigación no se contaban con estudios. Simplemente nos basamos de estudios a nivel internacional. Por lo general manejaban datos de temperatura o de caudal, pero no se han desarrollado análisis con estas tres variables. Lo que nos da o lo que da la base de decir que efectivamente hay tendencias es, por ejemplo, en la estación de Nopsa, donde fue la que más se evidenció una tendencia al incremento de la temperatura, donde históricamente en la región se ha desarrollado explotación de piedra caliza, donde ha generado pues efectos, la gente ha tenido mucha problemática ambiental en cuanto a la calidad del aire. Entonces relacionamos ese incremento de la temperatura con sí, como con la problemática ambiental enfocada a ese incremento o sí, como la falta de, sí, como de decir, bueno, aquí el aire no es de muy buena calidad, se ha incrementado, ha cambiado las condiciones naturales del aire y efectivamente en esa estación fue donde se registró el mayor incremento de la temperatura, en esa zona con problemática ambiental. Gracias. Gracias, Lina. Se encuentra en la sala Jenica Cirila. Me encuentro. Buenas tardes. Entonces quisiera invitarla a que por favor comparta su pantalla y nos haga su presentación. ¿Se logra visualizar? Sí, ahí se está viendo bien. Muchas gracias. Muy bien. Saludos cordiales con todos los presentes. En esta oportunidad voy a darles a conocer sobre los resultados de la proyección de caudales de la cuenca Pativilca bajo modelos climáticos del CEMIP6 en el escenario SCP-585 usando como herramienta el SWAT. La investigación se desarrolló en Perú, específicamente en la cuenca de Pativilca, la cual drena sus aguas a la vertiente del Océano Pacífico. Es una cuenca que tiene elevaciones de entre 25 a 6.505 metros sobre el nivel del mar. A la actualidad, de acuerdo al sexto informe del IPCC, nos plantea considerar las rutas socioeconómicas compartidas. Es por ello que se optó por el escenario más pesimista, que es el SCP-585. Se trabajaron en base a 8 modelos, 3 franceses, 1 de Canadá, Corea del Sur, de Japón, Australia y Rusia, en 3 periodos, presente, futuro y futuro lejano. A su vez se hizo uso del producto PISCO, que es una data grillada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. De ambas datas se empleó la precipitación diaria y la temperatura diaria tanto máxima como mínima. Posteriormente se realizó un downscaling estadístico, quantile mapping. El SWAT es un modelo hidrológico, el cual en principio requiere un modelo digital de elevación, en este caso fue el ALOS-PALSAR. Posterior a ello, se generó unidades de respuesta hidrológica, que fueron la superposición de los mapas de uso de suelo, tipo de suelo y pendiente. Posteriormente, con los datos meteorológicos ya antes procesados, se realizó una primera corrida. Sin embargo, pues teníamos que ajustar nuestros resultados a la realidad en base a una estación CAWA que se encuentra dentro de la cuenca entre los años 1998 al 2016. Obtuvimos parámetros calibrados en cuanto se alcanzó un Nash de 65.8%. Fue el primer paso. Posterior a ello, se realizó el cálculo de la disponibilidad de los recursos hídricos para cada uno de los 8 modelos. Ahora podemos visualizar que la cuenca Pativilca no se trabajó como un conjunto, sino como en forma desagregada en unidades hidrográficas, y en cada gráfico pueden observar la data PISCO grillada de Perú y cómo es que los datos climáticos fueron ajustados a ello.
Les muestro un correlograma en la cual podemos visualizar cómo se comportaron en los 8 modelos entre sí. Y visualizamos claramente que hay 3 modelos franceses y los 3 mostraron en todas las cuencas alta correlación. Lo mismo ocurrió con el modelo de Australia, que mostró correlación con los modelos franceses. Se hizo un análisis muy similar en las temperaturas, observándose pues que la correlación, a comparación de la precipitación, era alta, ¿no? Alta en todos los modelos. Les muestro ahora una gráfica en la cual podemos visualizar cómo se comportó la precipitación en la parte superior. En un futuro cercano, observamos pues que va a haber aumento, en un futuro lejano mucho más. Algo que se identificó es que en el futuro cercano las precipitaciones máximas se darían en los meses de diciembre. No ocurriría lo mismo en el futuro lejano, ¿no? En la cual las precipitaciones máximas serían en marzo. En relación a la temperatura, pues la temperatura se ve que se va a ir incrementando de acuerdo al IPCC, a lo que se menciona. Les muestro ahora los resultados obtenidos de los caudales. En la primera imagen observamos caudales mensualizados en los 3 periodos. La imagen intermedia son caudales anualizados y me voy a centrar en la imagen inferior, en la cual podemos visualizar que muy similar a lo de la precipitación, pues en el futuro cercano las precipitaciones se van a ver incrementadas y mucho más en un futuro lejano. Si hacemos un mayor zoom a dividirlo en épocas húmedas y en épocas secas, puedo mencionar lo siguiente: no todos los modelos indican lo mismo, pero el modelo de Corea del Sur nos precisa que vamos a tener aumento, sí, en las épocas húmedas de los caudales, pero disminución de caudales en las épocas secas. El modelo ruso incluso indica que en los meses de estiaje, tanto en el futuro cercano como en el futuro lejano, pues los caudales se van a ver reducidos. Entonces, en conclusión, puedo mencionar que el comportamiento de los 8 modelos climáticos en la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca de Pativilca bajo el escenario evaluado muestra un aumento más representativo de las precipitaciones en los meses húmedos que en los meses secos, con mayor incidencia en las cuencas altas, como podemos visualizar en la imagen. De la misma forma, la temperatura es mayor en los meses secos y presenta un incremento con respecto a los años, lo cual se ve reflejado en el aumento de los caudales en la cuenca baja. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad Nacional Agraria de La Molina por darme la oportunidad y al Doctorado de Recursos Hídricos, en especial a mi patrocinador de tesis, el doctor Waldo Lavado. Muchas gracias, quedo presta a las preguntas. Muchas gracias por la didáctica e ilustrativa presentación, Jenica. No sé si existiera algún comentario o inquietud de parte del auditorio. Muchas gracias, Jenica, muy amable. Gracias. Quisiera preguntar si se encuentra en la sala Melania Mabel. Sí. Listos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Si quiere proyectar su pantalla, por favor. Sí. No sé si se puede ver mi pantalla. En este momento no, pero yo creo que ya viene. A ver. Creo que no se carga. A ver. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahí la vemos bien. Entonces, tiene 5 minutos. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Un gusto, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Melania Zafara. Y bueno, el tema que voy a dar ponencia es la aplicación del modelo hidrológico SWAT para evaluar lo que son los impactos del cambio climático en la cuenca del río Huancanesto en Perú. Bueno, un poco con respecto a esta introducción, ¿por qué la evaluación de esta investigación? Si bien es cierto, en la zona de estudio, donde
se ha considerado este modelo. Lo que son las inundaciones es un evento muy extremo y muy complejo porque esto está causando muchos daños a nivel social, económico. Entonces, ¿qué se quiere saber cómo va a ser este comportamiento a nivel del cambio climático, si va a aumentar estos caudales o va a disminuir? Porque si vemos en lo que es el registro de los caudales a nivel diario, se ve un aumento en lo que son estas inundaciones como eventos extremos, ¿no? Hablando un poco con respecto a lo que es la ubicación de la zona de estudio, esta Perdón, la cuenca... interrumpo un momentico, Melania. Todos están viendo la presentación, ¿cierto? ¿O no está pasando? Sí, se está viendo, se quedó en la principal. ¿Podría pasar la segunda diapositiva, Melania, por favor? Ok, sí se está viendo. Sí, de acuerdo. creo Entonces, que cuando lo proyecto, creo que no está pasando. Ahora Y no estoy se en está viendo material la proyección, se está viendo PowerPoint nada más. creo que es la proyección. No sé, tal vez podría explicar de esta forma. sí, ahí se ve bien, o sea, al menos en mi pantalla se ve bien. Ok, ahí está bien, gracias. Ok, bueno, estaba continuando con respecto a lo que es esta zona de estudio. La cuenca Huancané se encuentra en la vertiente del lago Titicaca. Vuelvo a indicar, en el territorio peruano. Principalmente esta cuenca tiene un área aproximada de 3.000 kilómetros cuadrados, con una cuota máxima de 5.100 y una cuota mínima de 3.800, ¿no? Entonces, frente a este escenario de esta zona de estudio, es la siguiente metodología que se va a aplicar para lo que es el análisis del cambio climático, ¿no? Con respecto a los caudales diarios. Utilizando el modelo SWOT, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es el mapa de elevación digital, el mapa de uso de suelos, lo que es el mapa de suelos. Y con respecto a lo que es la climatología en la precipitación y la temperatura, se está utilizando una información grillada del producto PISCO, información que lo desarrolló el Servicio Nacional de Meteorología, conocido aquí como lo que es el CENAMI, ¿no? Frente a esta información se tiene lo que son los caudales observados a nivel diario también para poder calibrar el modelo SWOT y posteriormente hacer un análisis para lo que son la evaluación de los modelos de circulación global utilizando lo que es el escenario SCP-5 8.5. Para este análisis se ha considerado 5 modelos. Tenemos los modelos que son considerados desarrollados, mejor dicho, por Canadá, Francia y Corea del Sur. Si bien es cierto, nosotros sabemos que estos modelos tienen una resolución muy diferente, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un downscaling estadístico con respecto a lo que es la precipitación y lo que es la temperatura. Y posteriormente hacer la aplicación para 2 escenarios, el futuro cercano y lo que es el futuro lejano. ¿Y cómo fueron estos resultados? Si nosotros aplicamos lo que es el modelo SWOT, se ha realizado 25 subcuencas en la cuenca de análisis, considerando lo que son las unidades de respuesta hidrológica de 166, se realizó 200 simulaciones y la mejor simulación es la número 11, ¿no? Utilizando estos parámetros, se consideró que el caudal observado con respecto a lo que son los caudales que simuló el programa, tenemos un Nash aproximado de 0.67 con un coeficiente de determinación de 0.69, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió con respecto a la información de estos modelos de circulación global? Si bien es cierto, para trabajar con lo que es el modelo SWOT, se hizo un análisis para cada subcuenca. En cada subcuenca de las 25 subcuencas que se considera en esta área de estudio, se hizo una evaluación con respecto a lo que es la precipitación, la temperatura, y bueno, en estos 2 parámetros a nivel mínimo y máximo, ¿no? Con respecto a lo que es la temperatura. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos visualizar que en todos los escenarios va a haber un aumento significativo con respecto a lo que es la precipitación y la temperatura. Para esto, evaluando lo que son los caudales a nivel futuro y lejano, se considera también un aumento significativo. ¿Qué quise representar más que todo aquí?
con respecto a los caudales, se consideró lo que es el caudal promedio anual, que aproximadamente son 21 metros cúbicos, y se ve que en todos los escenarios va a haber un aumento significativo, ¿no? Y también se considera el caudal máximo que se está dando en el mes de febrero en esta cuenca, que es de 56 metros cúbicos por segundo. Entonces, evaluando estos resultados, se concluye que va a existir un aumento muy significativo con respecto a los caudales. Entonces, si nosotros evaluamos cuánto va a ser este aumento significativo, la mayoría de los modelos están pasando el 100% del aumento en lo que son los caudales, ¿no? Pero valga recalcar que existen dos modelos que pasan en lo que son los 300% con respecto a lo que es el caudal medio mensual, ¿no? Entonces, estas conclusiones ayudan un montón para tomar lo que son estas medidas preventivas frente a estos eventos extremos que, valga indicar, no podemos hacer nada, pero solamente podemos tomar precauciones con respecto a estos eventos extremos, valga la redundancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bueno, Melania. cualquier pregunta que se pueda dar. Si hay alguna pregunta, por favor. No existe. Muchas gracias, Melania, muy gentil. No sé si en la sala se encuentra Jorge Alberto Arriaga. Jorge Alberto Arriaga. Entonces no sé si le cedemos el espacio a Giovanni Carlo Flores. ¿Se encuentra? Sí. Sí, entonces si quisiera, por favor, mostrarnos su presentación que por algún motivo no logró hacerse a tiempo. Sí, un momento la tengo. ¿Sí se está mostrando? Sí, ahí se está viendo. Entonces, tiene 5 minutos, por favor. Adelante con su presentación. Muy bien, muchas gracias. Me presento con todos en la sala. Soy Giovanni Carlo Flores Fernández. A continuación les presentaré mi trabajo que lleva como título Caracterización de la sequía, revisión de las metodologías y enfoques implementados en casos de estudio en México. Para iniciar, pues comentar que en México la situación respecto al recurso hídrico se ve muy desfavorecido, entrando por su ubicación geográfica. Esto le hace que tenga o le confiera de manera general valores de parámetros climáticos como puede ser la temperatura muy elevados, sobre todo en la porción norte del país, lo cual también al vincularse con que las precipitaciones pueden ser bastante reducidas en estas mismas regiones, hace que junto con las actividades o las demandas antropogénicas llegue a generarse una serie de problemas vinculados con la escasez del recurso, principalmente socioeconómicos. Esta reducción de la precipitación que se pueda llegar a tener por debajo de un umbral o de un valor límite por un periodo muy prolongado es lo que de manera general denominamos como sequía. Su avance, que normalmente se da de manera muy pausada, de forma gradual y con duraciones bastante extensas, suele ser un fenómeno muy devastador porque tiene consecuencias sobre diferentes tipos de rubros, ¿no? En la parte agrícola, ganadera, ambiental. Asimismo, es crucial tener un análisis o una revisión de este tipo de fenómenos para poder responder de manera adecuada a todas las inclemencias que se puedan llegar a generar por parte del mismo. Es aquí donde entra el proceso de caracterización de la sequía, que se define de manera muy general como una descripción del comportamiento del fenómeno. Este trabajo busca hacer una revisión de las metodologías que se han seguido para llevar a cabo la caracterización del fenómeno en diferentes puntos o estudios realizados en el país. Dentro de los métodos de caracterización, aproximadamente de 43 trabajos
hechos en las últimas 2 décadas, se han implementado el uso de indicadores, que son el vínculo de parámetros climáticos para poder hacer una descripción del comportamiento del recurso hídrico. Por otro lado, tenemos la implementación de estos parámetros en los denominados índices de sequía, donde a partir de ligar una variable climática o una variable relacionada con el recurso hídrico en alguna de las etapas del ciclo hidrológico, podemos hacer la descripción del comportamiento de la sequía. Algunos otros trabajos están vinculados a hacer su caracterización a partir de análisis estadísticos de valores de registros hidrométricos. Otros tratan de hacer una vinculación del déficit hídrico que se pueda llegar a generar en algún sistema y la vulnerabilidad que esto puede llegar a causar. Y por otro lado, otros hacen trabajos de combinación de índices. La caracterización también se puede llegar a hacer de manera espacial y temporal. Puede ser a nivel cuenca, subcuenca, estado, a nivel nacional y para diferentes escalas mensuales. Y los parámetros que comúnmente son utilizados, al menos en el país, por la disponibilidad de información, son temperatura, precipitación, hidrometría, valores de humedad del suelo y de cobertura vegetal, siendo estos últimos principalmente consultados a partir del uso de imágenes satelitales. Dentro de los trabajos consultados, pues hay una gran variedad de índices utilizados para poder hacer la descripción o caracterización de la sequía, siendo uno de los más comunes el SPI, el índice estandarizado de precipitación, y de aquí en adelante pues se muestra una serie de índices que se utilizan a lo largo de todos estos trabajos, ¿no? Que consideran precipitación y evapotranspiración, algunos que están vinculados con el uso de imágenes satelitales para hacer la descripción de la humedad del suelo, como son los parámetros o índices de Palmer, otros que también usan el tratamiento de imágenes satelitales para describir la vegetación dentro del suelo, como son el NDVI, otros que utilizan análisis estadísticos del fenómeno de la sequía, como tenemos el DSI, el SSI, análisis de la humedad del suelo, de condición de vegetación, como puede ser el BCI, otros que hacen revisión de caudales, de hidrometría, como son el IDHA y el ISHA. En fin, existen una serie de índices que cada uno está ligado a un parámetro, a una condición, un valor que nosotros podemos obtener a partir de las condiciones de la zona donde se está trabajando. Se trata de hacer el análisis de la sequía. Dentro de los trabajos que se analizaron, fueron 9 estados identificados de toda la República, en los cuales los enfoques fueron muy variados. Algunos querían hacer la identificación de la intensidad del fenómeno, su severidad, cuántas las duraciones máximas en las cuales se podía llegar a presentar el fenómeno. También hacer una comparativa entre diferentes índices con el fin de poder llegar a definir cuál es el que tiene la mejor representatividad de acuerdo a las condiciones de la región estudiada. Y por otro lado, cómo es que estos se pueden complementar y llegar a formar también índices que sean compuestos. No voy a alcanzar a presentar pues, el mundo de trabajos que se analizaron, pero quisiera destacar algunos resultados de algunos de estos, mencionando, por ejemplo, uno enfocado en la cuenca Pecos y Conchos, en el cual se hizo una revisión de los índices SPI y SDI, en los cuales vieron que los valores de ambos índices fueron muy similares, pero se alertaba que no existen suficientes datos para la construcción del PDSI, por lo tanto los valores podrían ser un tanto imprecisos. Otro trabajo realizado en el estado de Chihuahua, se hizo una revisión del SPI en diferentes escalas mensuales, obteniéndose que de todo el periodo analizado, de 23 a 31% del tiempo se mantenía en sequía, afectando principalmente a las condiciones agrícolas, a los embalses y generando también incendios forestales. Por otro lado, en Durango, se identificaron a partir del análisis del SPI y el PDI 38 eventos de sequía, en los cuales el PDSI dio una mejor consistencia con respecto a los valores y que se utilizaron para hacer diferentes programas de diseño de prevención y contingencia ante la sequía. En el estado de Sonora, principalmente en la cuenca del río Yaqui, se hizo la construcción de un índice fusionado a partir de diferentes valores de índices climáticos vinculados al registro de temperaturas de superficies oceánicas, denominado SST, para identificar que las lluvias de verano que se producen en la región no tienen mucha variación, mientras que las lluvias de invierno
son afectadas directamente por fenómenos como es el ENSO o el Niño, oscilación del sur, teniéndose que se generan sequías muy altas hasta 2 veces por siglo. Tenemos otros trabajos, como son los del estado de Baja California, en la cual se identificaron diferentes evaluaciones. Le agradecería si redondea su tema por ahí en un minuto, por favor. Muy bien. Bueno, para seguir avanzando, se tienen también la combinación de diferentes tipos de índices para poder hacer la interpretación y caracterización de la sequía, siendo uno de los trabajos más importantes los monitores de sequía, en los cuales llegan a integrarse hasta 5 índices para poder tener una descripción global del fenómeno. Para concluir, pues el análisis histórico de la sequía nos puede ser una manera útil de poder desafiar los déficits hídricos que se pueden llegar a presentar en una región. A través de la caracterización se pueden describir datos muy importantes como son las duraciones, intensidades, la distribución, la recurrencia o la sensibilidad del fenómeno, y por lo tanto la aplicación conjunta de más de un índice es recomendable con el fin de tener una mejor descripción del fenómeno y poder atacarlo bajo diferentes puntos. Finalmente agradezco a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su contribución dentro de este trabajo, así como mis colaboradores, la doctora Sonia Tatiana Sánchez Quispe y el doctor Abel Solera Solera. Y bueno, quedo pendiente a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, Giovanni, muy amable. Creo que no tenemos tiempo para hacer preguntas, entonces quien esté interesado directamente contactar a Giovanni, por favor. A usted. Quisiera invitar ahora al profesor Marcos Ciponeri, quien nos va a hablar de mejoras en la enseñanza presencial de gestión ambiental a partir de la experiencia en la virtualidad. Profesor Marcos, el escenario es suyo. Ahí se ve bien. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Les cuento que tenemos una cátedra de gestión ambiental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual le damos clases a más o menos 150 alumnos de ingeniería hidráulica y civil, ¿sí? Nuestra misión es tratar de que los futuros ingenieros hidráulicos y civiles internalicen la dimensión ambiental en los proyectos de ingeniería, lo cual muchas veces va en contra de la vocación con la cual llegan a la universidad. Lo que hemos hecho es, a partir de la experiencia a la cual nos hemos obligado a participar durante la pandemia / cuarentena, ¿sí? En la cual tuvimos que rápidamente adaptarnos a lo que es la enseñanza a distancia, ¿sí? Utilizando como herramienta un aula virtual y distintos instrumentos como el Meet o el Zoom para encuentros sincrónicos, ¿sí? Rápidamente amoldarnos a la educación a distancia, y lo que tuvimos claro de entrada es que íbamos a tratar de aprovechar esa experiencia, ¿sí? Entonces lo que les voy a contar es más o menos cómo implementamos la materia en educación a distancia, una encuesta que le hicimos a los alumnos para ver qué es lo que valoraban ellos de los instrumentos o de las herramientas que utilizamos en la educación a distancia, y qué es lo que rescatamos para la educación presencial. O sea, cómo mejoramos la educación presencial a partir de 2 años de experiencia de educación a distancia, ¿sí? ¿Cómo diseñamos la educación a distancia rápidamente? Con un aula virtual como soporte para todas las actividades, excepto las actividades sincrónicas, las cuales las hicimos a través de un Zoom como este, ¿sí? Nos comunicamos con los alumnos a través del sistema Moodle, que era lo que nos daba el soporte para el aula virtual. El dictado de clases, las grabamos las clases y las pasamos a YouTube, y las tuvieron disponibles, ¿sí? Semana a semana, para ir siguiendo la materia. A las clases las acompañábamos con material bibliográfico para que también pudieran profundizar en cada temática que abordábamos semana a semana, ¿sí? Había clases de consultas sincrónicas todas las semanas, para que una vez que los alumnos vieron las clases grabadas y el material impreso, en realidad tenemos un libro de cátedra y apuntes de cátedra, pudieran hacer las consultas pertinentes. Además, implementamos cuestionarios semanales,
¿sí? Obligatorios para que completen los alumnos, tenían una ventana de tiempo más o menos acotada para completarlos, y de esa manera los ayudamos a ir siguiendo la materia a un ritmo razonable, ¿sí? También desarrollaron trabajos prácticos grupales, ¿sí? Los cuales fueron supervisados por distintos docentes de la cátedra. Cada docente tenía asignado 4 o 5 grupos de trabajo. Quiero mencionarles que en promedio tenemos unos 150 alumnos, así que hizo falta una logística importante para poder implementar la materia, ¿sí? Hicimos evaluaciones a distancia a través de la plataforma del Moodle, y aquí tuvimos que ingeniarnos mucho porque estas evaluaciones estaba claro que al ser a distancia eran a libro abierto. Entonces, por esa causa, tomamos estudios de casos ficticios para que apliquen los conocimientos teóricos en la resolución de problemas concretos en las evaluaciones. Y por último hicimos un coloquio final integrador también a través de Zoom o de alguna plataforma que nos permitiera la entrevista sincrónica con los alumnos, ¿sí? La fisonomía del aula era más o menos esta: organizábamos por pestañas, una pestaña con novedades para comunicarnos con los alumnos, ¿sí? Otra pestaña con el reglamento de cátedra para que tuvieran bien claro cuáles eran las reglas de juego, y después una pestaña típica, ¿sí? En el que se desarrolla un tema, ¿sí? Está la clase teórica grabada. La clase teórica está grabada, está acompañada por un estudio de caso real en esa etapa, la bibliografía, ¿sí? Y un cuestionario que tenían que resolver. Además, un foro de consultas a través del cual podían consultar sobre contenidos del módulo o del tema que estuviéramos dando. Quiero resaltar que en este caso, por ejemplo, un 24 de octubre se dio la teoría, ¿sí? Se puso el video grabado a disposición y el cuestionario fue el 31 de octubre, o sea, exactamente una semana después. Y de esta forma los alumnos iban llevando un ritmo. Y acá lo que les muestro es una encuesta de fin de cursada, ¿sí? Que es la que nos permite mostrarles los resultados de cómo valoraron los alumnos nuestro trabajo y nuestra adaptación a la virtualidad. La encuesta se ve ahí, la pasamos rápidamente, ¿sí? Esas eran todas las preguntas, y aquí están los resultados, ¿sí? Podemos ver que en cuanto a organización general de la materia y utilidad de los videos de las clases teóricas, estaban muy bien valorados. No vamos a mencionar porcentajes, pero todo lo que es verde claro y verde oscuro es una buena valoración. Lo mismo los cuestionarios o parcialitos semanales, la utilidad de los trabajos prácticos y la utilidad de los apuntes de cátedra también fueron muy bien valorados por los estudiantes. La relación entre contenido de los parciales y de la materia, ¿sí? La relación entre los contenidos del coloquio final integrador y los contenidos de la materia, o sea, lo que dábamos semana a semana, y la utilidad del coloquio final integrador, también fueron todos instrumentos bien valorados por los estudiantes. Como conclusiones, ¿qué es lo que rescatamos nosotros que trajimos de la virtualidad a la presencialidad y lo mantuvimos? ¿Sí? Por un lado, mantuvimos el aula virtual, ¿sí? La fisonomía del aula virtual hoy es exactamente la misma que la que teníamos antes. Lo que pasa es que usamos los instrumentos de distinta manera. El aula virtual sigue siendo nuestro soporte principal. Mantenemos los cuestionarios semanales, los parcialitos, estos ahora los resuelven desde el celular y en el aula los chicos. Entonces, esta es una forma de que los chicos sigan la materia y además de dar el presente, ¿sí? Nosotros no les decimos en qué momento le vamos a tomar el parcialito. Una vez que damos la clase presencial, les ponemos a disposición los videos de las clases grabadas para que puedan repasar o volver a ver la clase. Todo el material bibliográfico y de apoyo al dictado de la materia se mantiene en el aula virtual. Y el coloquio integrador lo mantenemos, ¿sí? Porque nos dio muy buen resultado, como forma de integrar conocimientos y de verificar el manejo conceptual de la materia. Quiero mencionar que hicimos una experiencia en 2020 sin coloquio integrador y otra experiencia en 2021 con coloquio integrador, ¿sí? Y en el coloquio integrador de 2021, el 20% de los estudiantes no lo aprobaron, ¿sí? Lo cual nos muestra que de alguna forma se nos estaban escapando algunos estudiantes aprobando la materia, ¿sí? Sin tener esta comprobación final. Entonces es por eso que aún en la presencialidad estamos manteniendo el coloquio final integrador. Y mantenemos la encuesta, ¿sí? Que la hacemos también a través del Moodle,
para seguir evaluando los resultados y tratar de seguir mejorando. Siempre miramos la encuesta y tratamos de mejorar. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una imagen del aula en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Muchas gracias, profesor Ciponeri. No sé si haya alguna inquietud o pregunta de parte de los que se encuentran en la sala. Yo tendría una. ¿Cómo se compara el desempeño de los estudiantes antes de la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia con relación a la cátedra que ustedes dictan? ¿Han hecho ese ejercicio de mirar un poco? No, lo que estamos pudiendo hacer es compararlo, sobre todo durante la pandemia y post-pandemia, ¿sí? Y los resultados los vamos a poder tener a partir del año que viene, cuando analicemos las encuestas que les hacemos este año a los alumnos. Nosotros damos una materia cuatrimestral, entonces, bueno, a fin de año, la materia la damos en el segundo semestre para hidráulicos y civiles, o sea que a partir del año que viene vamos a poder comparar pandemia con post-pandemia. Pero la realidad es que no vamos a tener los resultados pre-pandemia, porque además hemos mejorado mucho la materia, entendemos que la hemos mejorado mucho, ¿no? Precisamente gracias a la pandemia, entre comillas, gracias, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. No, por Muy favor. interesante. Quisiera invitar a Julia Brane, quien nos va a hablar de valorar experiencias y diversidad de actores para la formación de educadores comunitarios en riesgo de inundación. Julia, sí se encuentra, ¿cierto? Sí, sí, estoy acá. Bueno, gracias, Erasmo. Listo. Comparto la La pantalla. pantalla, por favor, y adelante. Son 5 minutos. Bien. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, ahí se ve, Julia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como comentó Erasmo, el título del trabajo que les voy a presentar es Valorar experiencias y diversidad de actores para la formación de educadores comunitarios en riesgo hídrico de inundación. Bueno, somos 5 autores, todos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Bueno, para entender un poco de qué es lo que les voy a hablar, es necesario que les cuente un evento de inundación que sufrió la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, los días 2 y 3 de abril del año 2013. No fue la única inundación de la ciudad, pero sí fue la última y la mayor importancia que tuvo, donde además de, bueno, registrarse un montón de daños materiales y, bueno, daños sociales, además dejó más de 50 muertos. A raíz de esta inundación, fueron interesándose distintas personas, distintos grupos de personas o distintas instituciones u organizaciones sobre la problemática de inundación de la ciudad de La Plata. Como les dije, no había sido el único evento y bueno, es conocido que es una ciudad que es propensa a tener este tipo de eventos. Entonces fueron apareciendo distintos actores sociales, algunos ya actores agrupados para informes de organizaciones o de asambleas de inundados, personas individuales, digamos, individuos interesados por lo que le acontecía a la ciudad, e incluso la academia, particularmente, bueno, la Universidad Nacional de La Plata fue un actor social también más, que surgió con un mayor vínculo, digamos, que a raíz de este evento pudo generar un vínculo mucho más estrecho con los individuos afectados e interesados, ¿no? en qué era lo que pasaba. Incluso la Facultad de Ingeniería particularmente hizo un estudio específico en muy corto tiempo, luego de este evento, donde se buscó intentar explicar qué era lo que había sucedido, ¿no? Bueno, la continuidad de este vínculo entre, particularmente en este caso, la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Hidráulica y la sociedad en general, derivó en que en el año 2018 se creara la Cátedra Libre de Hidráulica Comunitaria. Es una cátedra a la cual pueden asistir no solo la comunidad educativa, sino a la población en general, sin necesidad, digamos, de ser alumno o de tener un vínculo formal con la universidad.
y es un espacio donde se desarrollan distintas actividades, como ser proyectos de extensión, actividades de formación complementaria para la formación de grado, actividades en colegios y jardines de la región, consultas a la comunidad, y particularmente se realizó una actividad que es de las que les traigo en este caso, fue un seminario taller llamado Educadores Comunitarios en Riesgo Hídrico de Inundación. Bueno, la metodología de este taller particular consistió en 5 actividades. Fueron en total 8 encuentros. El primer encuentro fue de presentación y se decidió destinar este primer encuentro para poder generar un espacio de memoria, ¿no?, en relación al evento de inundación del año 2013. Porque estábamos convencidos que si no brindábamos este espacio, era un tema que iba a surgir como necesidad a lo largo de todo el encuentro. Bueno, cabe destacar que asistieron 60 personas al seminario taller, y dentro de estas 60 personas se seleccionaron de manera tal, porque la convocatoria, digamos, superó ampliamente nuestras expectativas, fue mucha más gente la que se inscribió, y se seleccionaron finalmente 60 participantes, algunos alumnos de la facultad o de otras facultades, algunos docentes, pero mucha gente sobre todo que no pertenecía a la comunidad educativa, es decir, vecinos de la ciudad de La Plata, particularmente. Bueno, entonces en este primer encuentro, el primer espacio se destinó a hacer memoria sobre el evento que había acontecido. Los 2 encuentros que siguieron estuvieron a cargo del área de ingeniería hidráulica, particularmente contando sobre el riesgo de inundación, los aspectos teóricos, y se realizó una actividad práctica que consistió en la elaboración de mapas de riesgo para la ciudad, ¿no?, la elaboración colectiva de mapas de riesgo. Otro encuentro estuvo a cargo de profesionales del área de trabajo social, donde se abordaron aspectos relacionados a los actores claves y redes de actores, y particularmente se trabajó en la construcción colectiva del problema inundación, y en la identificación y caracterización de actores sociales. Otros 2 encuentros fueron destinados y estuvieron a cargo del área de pedagogía para poder entre todos construir cuál sería el perfil del educador comunitario, ¿no? Estos 2 encuentros abordaron cuestiones relacionadas a los contextos educativos posibles que pueden presentarse en distintas situaciones, y a entender al educador comunitario como un actor social más. Para finalizar, los últimos 2 encuentros se trabajó sobre una actividad práctica que la llamamos Pensar acciones educativas con otros y para otros, donde bueno, se destinó uno de los encuentros al trabajo y al diseño de la actividad, y otro encuentro a una puesta en común, una exposición de cada uno de los grupos para que pueda comentar cuál había sido su acción educativa, digamos, que habían pensado y diseñado, en relación siempre al riesgo hídrico de inundación, ¿no? Bueno, acá les comparto algunas fotos de cómo fueron estos encuentros y las diferentes temáticas. En esta primera foto están construyendo la línea de tiempo del evento de inundación. Fue el primer espacio destinado a la memoria, donde cada uno podía volcar la experiencia por ahí más simbólica para cada uno durante el evento. La foto que está a la derecha muestra la construcción colectiva de un mapa de riesgo, donde bueno, se trabajó también por grupos y después se hizo también una puesta en común. Acá se muestran 2 situaciones áulicas también distintas, que fue algo que se buscó, por ahí tratar de descontracturar un poco el espacio clásico al que estamos acostumbrados, por lo menos nosotros en nuestra universidad, que es el docente dando una clase y el alumno escuchando,
sino que se buscó que sean clases y encuentros mucho más participativos y mucho más horizontales, de intercambio. Y bueno, les voy a presentar ahora cuáles fueron los resultados de esta última actividad que se realizó, esta actividad práctica, donde a cada grupo se le pidió que desarrolle una propuesta educativa en relación al riesgo hídrico de inundación, ¿no? Julia, si Bueno, pudiera redondear en un minuto, por favor. Sí, discúlpame. Surgieron 6 experiencias, todas cumplieron con ser concretas y para poder, y con un desarrollo suficiente como para poder llevarse a cabo. Incluso algunas ya se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad. Bueno, la primera de ellas fue titulada Agua que no ves, arroyo bajo tus pies, y era proponían una intervención visual para demarcar los arroyos entubados de la ciudad. Otras consistían en jornadas para llevar a cabo actividades de sensibilización sobre las inundaciones y construir redes de actores en distintos territorios. El Festival Hidroplatense también consistió en generar talleres informativos y recreativos sobre la inundación para diferentes edades. También se propusieron ciclos de talleres en escuelas de la ciudad. Esto es una actividad que ya se realizó, se realizaron en distintas escuelas. Día de la Educación Hídrica, que es como plantear en un día una jornada para difundir los planes de acción ante un evento de inundación, para que la población en general sepa qué hacer y cómo actuar ante un evento. E incluso se plantearon eventos deportivos, como la Inundatlón, donde proponían realizar una maratón por la ciudad, pasando por las zonas más inundadas, bueno, en las zonas del año 2013, ¿no? Bueno, conclusiones que les queremos compartir a partir de esta experiencia que desarrollamos como Cátedra Libre, es que, bueno, por un lado se lograron alcanzar y desarrollar diferentes propuestas, todas muy distintas, y todas cumplieron con los objetivos planteados. Vimos a través de la realización de este taller la necesidad de la construcción de la memoria colectiva sobre lo ocurrido los días 2 y 3 de abril del 2013. Tomamos como desafío dar continuidad a estas propuestas junto con los ahora ya formados educadores comunitarios. Nos convencimos de que la formación comunitaria es una necesidad para las carreras de ingeniería, sobre todo para abordar estas temáticas. También nos convencimos y remarcamos la importancia de vincular la universidad con la comunidad en general, y la importancia particular para la gestión del riesgo hídrico de inundación en contar con estos espacios abiertos en los que participen y se valoren las experiencias de los distintos actores sociales. Porque es un problema que no solamente es de la academia, sino que es un problema de la comunidad en general, y donde cada uno puede aportar de forma muy valiosa para su solución o para su tratamiento. Bueno, muchas gracias. Les dejo una foto de los primeros educadores comunitarios que surgieron a partir de esta experiencia. Muchas gracias, Julia. Creo que no tenemos espacio para preguntas, a no ser que el siguiente ponente no se encuentre. ¿Está Alfonso Arrieta? Como no está, yo creo que nos da espacio para hacer un par de preguntas, si existieran de parte del auditorio. Yo tendría una pregunta, Julia. ¿Quién patrocina esa cátedra? ¿O es todo, digamos, tiempo de los docentes extra más aporte de la universidad? No, formalmente, digamos, es una cátedra que está avalada y reconocida por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene particularmente sede en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, pero económicamente no, es voluntaria, digamos, es por los participantes, alumnos, docentes y comunidad en general que le dedica tiempo y participa. Si bien hemos recibido ayuda por parte de la facultad, del departamento, cuando lo hemos necesitado, así que eso también lo agradecemos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que quisiera intervenir adicionalmente? Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor.
Desconozco la historia de inundaciones en la provincia que están estudiando. Después de esa inundación, ¿ha habido más eventos así de catastróficos como las fotos que mostró? No, la inundación del año 2013 fue la última de esa magnitud que tuvo la ciudad. ¿Y anteriores? Anteriores sí, se han registrado eventos anteriores, pero la inundación de 2013 fue particularmente terrible, digamos, aunque había habido, porque fue muy masiva, fue creo que la inundación donde la ciudad se vio afectada más espacialmente en todos lados. En inundaciones anteriores, las inundaciones habían sido en zonas por ahí más específicas, porque bueno, la ciudad de La Plata está construida sobre una red de arroyos, y los sitios donde están los arroyos, o solían estar, porque ahora están entubados, son los espacios donde siempre se registran las mayores inundaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los 12 ponentes que hubo en esta sesión por su buen manejo del tiempo, por sus ilustrativas y didácticas presentaciones. Espero que nos vamos a ver en otro escenario, y a nombre de los organizadores del Congreso les agradecemos mucho su participación. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias, Erasmo. Bueno, muchas gracias. Con Muy mucho amable. gusto. Hasta luego, Chao, que estén chao. bien. Chao.